Si estás en el mercado y no entendés estas palabras, estás jugando un partido sin conocer las reglas. Hoy te voy a explicar los términos más importantes del mundo del trading, la bolsa y lo que son las criptomonedas. Desde lo más básico como lo que es un bull market hasta cosas más avanzadas. Si querés sobrevivir dentro de este mercado, este video es obligatorio para vos. Bueno, comenzando con el diccionario financiero, primero que nada tenemos lo que serían los tipos de mercado. Tenemos que diferenciar en tres tipos de mercado. Tenemos un bull market, que sería un mercado alcista, el cual son máximos y mínimos crecientes. Un bear market, que sería un mercado bajista, el cual serían máximos y mínimos decrecientes. Y después tenemos lo que sería un rango, el cual sería una pausa dentro del precio, a donde el precio se mueve lateralmente para después continuar con su tendencia predecesora. Como segundo ítem tenemos lo que serían los movimientos y la dinámica de mercado. Como primer término tenemos lo que sería que es un dip, es una caída importante temporal en el precio de un activo. Por otro lado tenemos lo que es un pullback, el cual acá tenemos un ejemplo, que sería una recuperación en la tendencia predominante de un activo antes de continuar con su dirección original. O sea, tenemos una tendencia bajista, hay una recuperación en el precio y después continuamos con la tendencia bajista. Después, por otro lado, tenemos lo que sería un throwback, que al contrario del pullback es una tendencia alcista, el cual tiene su retroceso para continuar con la tendencia principal, que sería alcista. Por otro lado, tenemos un término muy importante, el cual es el volumen, que sería la cantidad de operaciones que se realizan sobre un activo en un periodo determinado. Este volumen es lo que nos va a determinar la fuerza del movimiento. O sea, si el movimiento tiene mucho volumen, puede ser que ese activo se mueva tanto como para al alza como para la baja. Eso es indiferente. Por otro lado tenemos lo que es la liquidez, un término muy usado en este mundo, el cual se puede dividir en dos explicaciones. Tenemos primero la liquidez, que sería la capacidad de convertir un activo en dinero. O sea, si decimos que un activo es muy líquido, significa que ese activo se puede convertir en dinero muy fácil, y si es poco líquido, como sería por ejemplo un inmueble, es más complicado convertirlo en dinero. Y por otro lado, cuando se utilizan términos de la liquidez que tiene Estados Unidos, por ejemplo, o la liquidez mundial, significa cuánta plata hay. Después, por otro lado, tenemos lo que sería la psicología del mercado. Como primer término tenemos lo que sería el FOMO, el cual sería el miedo a perderse una oportunidad. En inglés sería Fear of Missing Out. Y esto se determina por un mercado el cual está completamente en euforia, que está desaforado, que se compra en cualquier precio y no se mira nada. O sea, no hay un análisis detrás, sino que vos vas y comprás porque el resto está comprando. Por otro lado tenemos lo que es el FUD, el cual sería lo contrario al FOMO, que sería el miedo, la incertidumbre y la duda. Cuando un activo empieza a retroceder y vemos números en rojo, nos agarra miedo, nos agarra incertidumbre, no sabemos qué hacer con ese activo. Y por lo tanto mucha gente vende en miedo, y esto nos lleva al próximo término, que sería la capitulación. Va muy de la mano con lo que sería el FUD, que sería en el momento que la mayoría de los inversores se rinde y vende por miedo, generalmente después de una caída fuerte y prolongada en el tiempo. Estas capitulaciones generalmente son movimientos muy bruscos que preceden a lo que sería un movimiento alcista, o por lo menos un movimiento de recuperación. Después, por otro lado, tenemos lo que es el crash. El crash sería una caída abrupta y violenta en el precio. Por ejemplo, tenemos lo que sería el crash de la época del COVID, por ejemplo, que el activo como el S&P 500 o Bitcoin cayeron en 30 días mucho porcentaje y después tuvieron una fuerte recuperación. Y como último, de la mano a lo que sería el FOMO, tenemos lo que es una burbuja, que sería una subida irracional impulsada por mera especulación. O sea, una burbuja se produce cuando mucha gente entra en FOMO y empieza a comprar en puntos máximos históricos prácticamente, que nadie compraría. Y bueno, generalmente estas burbujas terminan con un retroceso muy importante en el precio. Como cuarto ítem tenemos lo que serían conceptos básicos del precio. Como primer término puse lo que sería que es un breakout, con las siglas BO, que sería una ruptura de una zona clave con fuerza y volumen. Ahora vamos enganchando lo que serían términos. El breakout se da en una tendencia alcista,
sería este punto en particular. O sea, cuando, por ejemplo, tenemos un rango, tenemos una tendencia alcista, un rango, y después cuando se da esta ruptura del rango es cuando se da ese breakout. Generalmente cuando rompe, cuando se da el breakout, tiene un retroceso y apoya en lo que sería la resistencia que era antes, que ahora se transforma en soporte. Y a lo contrario de lo que sería un breakout, tenemos lo que es un breakdown, el cual es una ruptura bajista de un soporte. Tenemos una tendencia bajista, se transforma en rango y acá se da lo que sería el breakdown. Por otro lado tenemos lo que son los time frames, los cuales serían temporalidades del gráfico. Tenemos distintas temporalidades dentro de un gráfico de velas, que pueden ser 1 hora, 4 horas, diario, semanal, y a medida que se va subiendo de temporalidad, se va subiendo en importancia de lo que serían los movimientos del precio. O sea, mayor temporalidad, mayor importancia. Por ejemplo, no es lo mismo un retroceso en el gráfico de 15 minutos que un retroceso en el gráfico semanal. Después, por otro lado, tenemos lo que es la trendline, la cual es la línea que marca la tendencia. Acá tenemos un ejemplo de trendline, el cual se traza la línea cuando se toca acá la línea de tendencia, en este caso una tendencia alcista, y esta trendline se confirma cuando hay 3 toques o más dentro de la línea de tendencia. Esta línea de tendencia puede ser tanto alcista como bajista. Por otro lado tenemos lo que son los soportes y las resistencias, que son zonas clave a donde el precio rebota. La resistencia es bajista y después el soporte sería alcista. Acá tenemos ejemplo de soporte y resistencia. Acá vemos que toca una resistencia y va para abajo, toca un soporte y va para arriba, se arma un rango, después se da lo que sería el breakout, el cual habíamos explicado anteriormente, y lo que antes era resistencia ahora se transforma en soporte. Se arma otro rango y después hay otro breakout. Y después por otro lado tenemos lo que sería el ATH y el ATL. El ATH sería los máximos históricos de un activo y el ATL sería los mínimos históricos de un activo. Quinto ítem tenemos lo que serían los patrones de análisis técnico. Dentro de estos patrones primero tenemos lo que serían los triángulos. Tenemos 3 tipos de triángulos. Tenemos los triángulos simétricos, los descendentes y los ascendentes. Estos triángulos se caracterizan por tener una compresión para después romper en la dirección que traían antes. Por ejemplo, si teníamos una tendencia alcista, hay una compresión, probablemente esa ruptura va a ser al alza. Y viceversa, si tenemos una tendencia bajista, hay una compresión, ya sea un triángulo simétrico descendente o ascendente, hay una compresión y rompe, probablemente sea a la baja. Después por otro lado tenemos lo que sería bull flag y bear flags. El bull flag es un patrón de canal bajista, el cual indica que el precio probablemente seguirá subiendo. O sea, acá tenemos un ejemplo de bull flag, el cual se traza un canal paralelo bajista. Veníamos de una tendencia alcista y lo más probable es que rompa al alza. Al contrario de lo que sería una bear flag, el cual tenemos una tendencia bajista, se traza un canal paralelo alcista para después romper a la baja. Y después tenemos lo que serían las cuñas, que tenemos una cuña ascendente o descendente. Se confunden muchas veces estas cuñas con lo que sería un triángulo descendente o ascendente. Así que tiene el mismo patrón. Si tenemos una tendencia bajista y una cuña ascendente, lo más probable es que rompa a la baja. Si tenemos una tendencia alcista y una cuña descendente, lo más probable es que rompa al alza. Después por otro lado tenemos lo que sería un doble techo y un doble piso. Estos dos son patrones de cambio de tendencia. En el doble techo tenemos una señal de que el precio se está agotando, se está cansando, y lo más probable es que se cambie la tendencia. Tenemos un primer techo y después una línea clavicular para después tocar en la misma resistencia del primer techo, el segundo techo, y después ahí se rompe a la baja. A lo contrario de lo que sería el doble piso, el cual es un patrón de cambio de tendencia de bajista hacia alcista. Lo mismo con el hombro cabeza hombro. El hombro cabeza hombro tiene un hombro, una cabeza y un hombro. Es un patrón de cambio de tendencia de alcista a bajista. Y lo contrario sería el hombro cabeza hombro invertido, el cual es un cambio de tendencia de bajista a alcista. Como último ítem tenemos lo que son los derivados y el riesgo. Primero que nada tenemos lo que son los futuros. Los futuros son contratos financieros derivados estandarizados para comprar o vender un activo subyacente. O sea, no tenemos el activo real, sino que estamos operando lo que sería una copia de ese activo. Después, dentro de los futuros tenemos
un término llamado apalancamiento, el cual es operar con dinero prestado. Nosotros como apalancamiento podemos usar, por ejemplo, 2x. 2x sería operar con 2 veces nuestro capital que pongamos, nuestro margen que pongamos. O sea, yo por ejemplo tengo $100 y opero a 2x, voy a estar operando con $200. Pero el riesgo que tenemos, y como tercer término tenemos lo que sería la liquidación, que sería el cierre forzado de nuestra operación. Por ejemplo, vamos a poner el mismo ejemplo. Yo tengo $100 apalancados a 2x. Si mi activo llegase a caer un 50%, me van a liquidar la operación. Y por ejemplo, si yo tengo $100 apalancados a 5x, yo tengo un margen de $100, pero voy a estar operando con $500. Pero si mi activo llega a caer un 20%, porque 20 por 5, 5x que estamos utilizando, sería $100. Si mi activo llega a caer un 20%, me van a liquidar la operación también. O sea, a mayor apalancamiento hay más volatilidad, tanto al alza, pero a la baja también. Después, por otro lado, tenemos lo que es un short squeeze, el cual sería una subida violenta causada por un cierre forzado de posiciones en short. Esto generalmente se da en los rangos, o sea, nosotros tenemos un rango y cuando sube hacia lo que sería la resistencia para después probablemente caer en el rango, si el precio continúa subiendo y liquida a todas las posiciones que estaban en esa resistencia, lo más probable es que se dispare y siga subiendo mucho más. Por otro lado tenemos lo que sería la cobertura, el cual sería abrir una posición opuesta para reducir nuestro riesgo. O sea, yo si estoy totalmente invertido al alza, estaría bueno tener una especie de cobertura si el mercado llegase a retroceder. Después tenemos lo que sería el drawdown, el cual sería la caída desde un máximo hasta un mínimo. Y por último tenemos lo que sería el open interest, el cual es la cantidad de contratos abiertos que hay. Bueno, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, dejen un like y suscríbanse. Si quieren una parte 2 también, déjenmelo saber en los comentarios. Así que nada, nos estaremos viendo en el video del domingo en un nuevo análisis semanal. Muchas gracias por ver.